Muy buenas. Lamento no haber podido eh, estrenar un programa en enero, pero andábamos relativamente ocupados y preparando, entre otras ocupaciones, preparando el material para esta serie y la continuación de la serie que habíamos empezado que dejamos en diciembre sobre los aspectos tecnológicos y el uso de la tecnología en los catastros y registros públicos. Recuerdan que el último programa fue sobre blockchain, la potencialidad que tiene el blockchain en el uso, en su uso en el registro de los derechos de la tenencia de la tierra e inclusive en el control de las transacciones inmobiliarias. Vamos a hacer una pausa sobre los temas tecnológicos porque, en mi opinión, hay asuntos, digamos, de mayor urgencia que necesitan ser atendidos por nuestra parte. Y que creo que es importante la audiencia tenga conocimiento de ellos. Ah, Como habrán visto en el título, el tema de este programa, y no va a ser el único, yo creo que iremos intercalando este tema junto con el de la tecnología por algunos meses. Esperemos que podamos sacar uno o dos videos, probablemente hasta tres mensualmente. No lo puedo prometer, pero esa sería la idea. Y también que quiero avisarles que esta serie que tiene que ver con el programa de modernización catastral ah, está sustentado en una serie de artículos que van a empezar a aparecer el mes que viene en una revista dedicada a la planeación urbana y el ordenamiento territorial que publican un grupo muy entusiasta que se encuentra en Mérida y que se llama Metrópoli Meet. De hecho, dejaré el vínculo a la página donde pueden consultar el material que se va a ir, que tienen ellos ya publicados. Tienen revistas, monografías, ah, tienen material de diversos tipos y sobre diversos temas relacionados con el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, y temas que son tangenciales y que tienen incidencias sobre el desarrollo de nosotros como especie sobre la superficie de este hermoso planeta. Entonces, vamos empezando con el tema que nos trae. Hoy vamos a tratar el tema eh, que tiene que ver con el primer número del primer artículo. Los datos duros, las citas están ahí en ese artículo y lo van a poder consultar en el mes. Esperemos que salga publicado en marzo. Y se relaciona sobre la problemática del presupuesto que tiene el programa de modernización catastral. Que por cierto ya habíamos tratado en un programa anterior, eh, hace ya como 2 o 3 meses. Pero no se trató con la profundidad que merece. Porque no es solamente un tema meramente presupuestal, sino hay que poner el contexto en el que en el que este programa ha funcionado desde su creación en el 2007 hasta la actualidad, aunque en el artículo solamente documento del 2014 hasta el año 2021, porque no hay información dura disponible, verificable en Internet. O sea, SEDATU no tiene nada publicado sobre el estatus del programa antes de la creación de SEDATUS, ni tampoco en el primer año de funcionamiento de SEDATUS. Curiosamente, tampoco hay nada al respecto. Y debemos entender que eso puede tener un origen lógico.
el programa que hoy llamamos el programa de modernización registral y catastral, que tiene ahorita, atiende, digamos, tanto la vertiente del registro público de la propiedad como de catastro. Y en el caso de catastros, no solo los estatales, sino desde el año 2017 también atiende solicitudes de subsidios a los municipios que presenten proyectos viables. Am, en su momento, en el momento de la creación, en realidad eran dos programas, no era un solo programa. Realmente los programas, por lo que logro entender, se unifican operativamente a partir del año 2014. Probablemente todavía en el 2013 el programa relacionado con registros públicos de la propiedad estaban quizás terminando de transferirse desde la Secretaría de Gobernación, que es donde, digamos, nació el programa para la movilización de los registros públicos, y en Sede Sol nació el programa para la movilización de los catastros. Hay que entender que también por eso hay um, diferencias importantes entre el modelo registral y el modelo catastral, que poco a poco han tratado de ir subsanando, pero se nota que el origen es diferente. O sea, los equipos que originalmente diseñaron los modelos no necesariamente estaban trabajando en la misma mesa. Me da la impresión que la visión orientada a procesos que tienen el programa de catastro, el modelo óptimo catastral, permeó hacia el del lado del registro más que al inverso. Pero me puedo equivocar, porque para serles sinceros no tengo a nadie, no conozco a nadie que haya estado en la Secretaría de Gobernación en ese momento. Sí conozco a uno de los creadores del modelo óptimo catastral. Eso sí, es un buen amigo, y hay algunas anécdotas que conozco relacionados con la creación de ese modelo, porque él fue uno de los conceptualizadores. Ahora bien, cuando los programas, tanto el registral como el catastral, o sea, todavía no estaban unidos, ni existía SEDAT, es decir, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el año 2000, diciembre del 2012, pero perfectos prácticos del 2013, cada secretaría gestionaba el presupuesto de su propio programa. Y hay un factor importante que hay que considerar, eh, político, evidentemente. La Secretaría de Gobernación era sin duda, en ese momento, en el momento de la creación del programa, una secretaría extraordinariamente importante para el gobierno federal de aquel entonces. Y no debemos olvidar que el primer secretario, si no recuerdo mal, el primer secretario de Gobernación que falleció en el accidente de avión, eh, si no recuerdo mal, como unos 2, 3 años después, puede ser inclusive poco posterior, era alguien con un peso político importante en la administración federal, en el gobierno federal. Y Sede Sol, sin duda, el gobierno federal de aquel entonces entendía la importancia de que tenía Sede Sol como mecanismo como válvula de control social. Y bueno, yo creo que en algunos programas de genuina atención a las necesidades, sobre todo de población vulnerable. No digo todos, pero sí, yo creo que hubo, sí, yo creo que también hubo, y hay que respetar que sí hubieron personas, funcionarios sinceros, servidores públicos enteros, sin duda. Yo conocí algunos de ese periodo del gobierno federal, y yo no tengo ninguna objeción, y me consta que se comportaron como debe comportarse un funcionario público. Pero cada una de estas secretarías tenía mucho peso. Entonces, sin duda eran programas que, comparado con la situación que se encontró, el programa ya unificado en SEDAT, eran programas mucho más grandes y ricos, digamos, con un nivel presupuestal mucho mayor. Sobre todo el de los registros públicos. Y es comprensible, o sea, hay que entender que es comprensible que el programa de modernización de los registros públicos, en cierto sentido, era más acuciante que el programa
demolición catastral desde la perspectiva del gobierno federal. Porque en su lógica, y no es un sinsentido, tiene mucho sentido, en su lógica, el instrumento que realmente jurídico que otorgaba o que otorga cierta garantía sobre el derecho a la propiedad. Y digo cierta garantía porque no es un instrumento de garantía y hay que tener cuidado. Eh, es precisamente la publicidad de los actos relativos a las propiedades, a los actos de dominio sobre las propiedades o a las limitaciones que pueden hacer los propietarios en relación con sus inmuebles a través de los registros públicos. Y México en especial tenía un problema de un retraso profundo porque todavía en el año 2007 la gran mayoría de los registros públicos transitaban aún en el esquema de los libros. Es decir, eran registros físicos y, bueno, ya para el año 2007 era evidente que fácilmente el retraso en materia de técnica registral era de por lo menos, yo le calculo por lo menos 20 años, al menos. Entonces era importante implementar un modelo más moderno de técnica registral basada en el folio real, que no nació con ese programa CESO. Es decir, hay que entender que el folio real ya había estados que estaban implementando, o estaban implementando al menos una variación de ellos, o en alguna medida tenían proyectos y programas dirigidos hacia, o digamos, tendientes hacia el folio real, ¿no? Entonces, ante la urgencia, evidentemente, y el valor estratégico que tiene que ver eh, el registro de las propiedades, de los derechos, este, se le dedicó muchísimo dinero. Y hubieron proyectos medianamente exitosos y hubieron en ese periodo verdaderos fracasos en materia de modernización, en la parte de registro. En catastro, sin embargo, no llegó nunca al tamaño de la inversión que se le dedicó a los registros públicos. Pero era, digamos, había más liquidez o mayor disponibilidad presupuestal para subsidiar proyectos de modernización catastral. Pero los dos, tanto el registral como el catastral, estando cada uno en su secretaría, alojados por alguna dirección general en cada una de las secretarías, carecían en ese entonces de una metodología clara para la selección y asignación de estos subsidios. Y yo creo que en razón por falta de experiencia y en razón porque había quizás más interés político atrás que técnico real. Cosa que tampoco ha desaparecido, ¿eh? O sea, con la creación de SEDAT todo eso tampoco desapareció, para nada. Pero yo siento que al haber mucho más dinero involucrado, las decisiones políticas tenían un peso mucho mayor. Cuando se crea SEDAT, perdón, en diciembre del 2019, que nombran el primer título, su primer titular, y se crea la Dirección General para atender los proyectos de modernización y se unifican. Yo entiendo que quizás el primer año fue un año donde probablemente, a mí no me consta porque no hay información abierta, probablemente todavía el programa operaba, digamos, al estilo o bajo el paraguas de las secretarías anteriores, en la que estaban alojados originalmente, porque SEDATU, al crear esta dirección general, no contaba en ese momento con el personal. De hecho, ah, hubo cambio inclusive de color político, entonces yo recuerdo haberme acercado por otro tema que no tiene nada que ver con catástrofe ni con registro público a las oficinas que tenían cerca de la Secretaría de Marina, donde estaba originalmente la Secretaría de la Reforma Agraria, porque esa fue la sede que heredó SEDAT, era la sede de la Reforma Agraria
por la calle Heroica Escuela Naval ahí en Cuapa. Yo recuerdo muy bien que estaban armando los grupos de trabajo. Y estaban armando esos y todos, porque excepto la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, la Secretaría era nueva, ¿no? Entonces, conformar los equipos les llevó y alinear los programas, yo creo que les llevó todo el año 2013, al menos. Y en el 2014 empezaron a operar en la forma más o menos, en la forma en la que más o menos operan actualmente. Y la verdad es que de lo que yo alcancé a ver de los proyectos anteriores alguna vez a estos, hubo muchos aciertos, también hubo algunos desaciertos, pero no tanto, realmente hubo muchos aciertos. Uno de ellos era que había cierto nivel de uniformidad en la presentación de las solicitudes y el sustento por parte de los gobiernos estatales. Porque en ese momento no existía, por ejemplo, para el caso de catastro, solicitudes a nivel de los gobiernos municipales. Y eso era un cierto logro. Dos, estaban más alineados los aspectos, los proyectos a los modelos, ¿no? Sobre todo el registral. El catastral, perdón, el registral tardó quizás un par de años más para alinearse totalmente, pero el catastral estaba bastante alineado, al menos pero formalmente. El problema que radicó ahí es que cuando vemos el ejercicio presupuestal del programa en su conjunto, porque ese es otro problema que yo creo que hay que empezar a resolver, es que eh, el programa es para los dos y debajo hay subprogramas donde asignan proporcionalmente para uno y para otro. Y básicamente las reglas son, si no iguales, casi iguales, para uno y para otro. Pero vemos que en su primer año, inclusive el, 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 el presupuesto que alcanzó el programa en sus dos primeros años, 2014 y 2015, era relativamente generoso. Yo diría que en ciertos aspectos demasiado generoso, sobre todo lo que se aplicó en catastro, quizás sin la madurez necesaria. E inmediatamente después, en el 2016 y hasta la actualidad, el desplome es impresionante. Entonces, podemos entender que en realidad algo sucedió en la administración eh, del proyecto por parte de la Dirección General y de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, que es a la cual depende en la SEDAT, que no pudo sostener ni defender el programa de modernización. Entonces el desplome fue tremendo. Eh, en número de proyectos, eh, por ejemplo, en el año 2014 se situó alrededor de 23, 24 proyectos. El que sigue, a pesar de tener mayor presupuesto, se desploma alrededor de 11, 12 proyectos. Y eso puede ser bueno y puede ser malo, o pudo haber sido bueno o pudo haber sido malo. Probablemente veintitantos proyectos atomizaba el presupuesto, el subsidio, y probablemente 10 proyectos, 11 proyectos, concentraba demasiado el subsidio en muy pocos proyectos. Pero no quedó claro nunca, bajo la documentación que encontré en el sitio de la SEDATU, cuál fue la lógica para disminuir de más de 20 proyectos a poco más de 10, de un año a otro. E inmediatamente que se desploma el presupuesto empieza a aumentar el número. Es decir, que la cantidad o el número de dinero dedicado al subsidio por proyecto decreció y decreció sustancialmente. Y a partir del 2018 al presente, pues ha mantenido prácticamente en modo inanición. Es decir, no empezó en esta administración, empezó el modo supervivencia, yo lo llamaría, del programa
empezó en el año 2018. Me queda claro que era un año electoral, un año políticamente complicado, pero yo lo único que creo es que puso en evidencia que el programa estaba políticamente secuestrado. Los criterios técnicos fueron cero, fueron políticos. Y posteriormente en esta administración debo reconocer que las cosas no le han ido bien a ese programa, porque presupuestalmente ha ido decreciendo sistemáticamente a un nivel tal que, bueno, si bien es cierto que ahorita es casi asintótico, es decir, el presupuesto destinado en valor de pesos presentes, en valor de pesos de hoy en día, para el año 2022, es decir, el año pasado, respecto a 2014, fue solo el 21%, menos de una cuarta parte, prácticamente una quinta, y es muy poco recursos. Y yo creo que eso pone en relieve de que traemos un serio problema en tratar de defender la importancia que tiene eh, los instrumentos como el registro y el catastro para garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra. Y si bien es cierto que el catastro también tiene una implicación impositiva importante, sin duda, al final del día el valor estratégico no está en esa parte, está en la garantía de los derechos, porque es uno de los factores importantes que determina la capacidad de retener la inversión nacional y foránea, no solo la foránea, incluso la nacional. Retener la inversión y considerar la inversión en bienes inmobiliarios como inversiones seguras y garantizables, ¿no? Entonces, eso es un tema que yo creo que esa arista económica no se ha atendido, no se ha entendido y ha caído más en manos de la parte que, digo, a fin de cuentas, el corazón, pero más en la parte que tiene que ver con la parte administrativa y jurídica, en la parte registral y en la catastral, porque la técnica es prácticamente inexistente. Otro aspecto importante que yo creo que también hizo difícil evaluar los resultados del programa año con año y defender la necesidad de mejorar su presupuesto, es decir, poder apoyar, subsidiar programas con mayores requerimientos, proyectos con mayores requerimientos a los que normalmente se presentaban para entidades o municipios que tenían una situación, digamos, o tienen una situación más precaria, fue precisamente la falta de uniformidad en los criterios de evaluación y de ponderación de qué tanto estaban las autoridades catastrales y registrales de los estados y, bueno, últimamente también de los municipios respecto a sus modelos, es decir, al modelo integral registral y al óptimo catastral. Y la verdad es que me llamó poderosamente atención porque cuando empecé a revisar los proyectos yo no estaba consciente de que, a pesar que los conceptos a evaluar solo aumentó uno en uno de ellos, la ponderación fue cambiando en el tiempo. Y tenemos cosas verdaderamente curiosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los proyectos del registro público hubo tres criterios de ponderación. Es decir, hubo casos en el que los procesos registrales, por ejemplo, equivalían el 30% y al final solo el 15%. Entonces yo no entiendo por qué de repente el proceso sustantivo pasó a tener casi el 30% del valor a solo el 15%. O por qué las políticas institucionales tenían un peso enorme al principio y prácticamente se nulifican en el periodo 19-21. O por qué la tecnología de la información tuvo prácticamente todo el tiempo un peso importante
para los registros públicos y de repente quedó prácticamente diluido, cuando inclusive lo pudimos ver en el programa pasado. Los procesos y la tecnología son el core de que cualquier servicio de ese tipo pueda funcionar eh, bajo sus parámetros óptimos. ¿Y por qué la participación y vinculación con otros sectores de repente tiene una cuarta parte de la importancia en ponderación en el ciclo 19-21? Entonces, es evidentemente que yo creo, sinceramente, que considerando que hubo, hasta donde yo recuerdo, tres directores generales de esa dirección general, estoy casi seguro que coincide en gran medida con el periodo de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, donde no hay comité, no hay nada que pueda realmente decidir que los criterios de evaluación tienen que ser unos y para poder hacer análisis comparativo y además entender la importancia fundamental que tienen en sus aspectos estratégicos algunos de ellos y no simplemente que pues, por capricho, por lo que sea, se suba y se baje, ¿no? O sea, como que la nutrición es importante, pero entre 6 años ya no lo es, o la prevención en la salud es fundamental, pero dentro de 10 años es inexistente porque alguien toma la decisión que para qué evaluamos si somos efectivos en la inversión de la salud pública, si para qué consideramos la prevención, por ejemplo. Entonces, en estos temas que tienen que ver con los registros públicos, que son todavía más estacionarios, mucho más estacionarios que los aspectos relacionados con la salud pública, que dependen más de los avances técnicos, técnicos científicos, y sobre todo a raíz de los últimos fenómenos que hemos sufrido desde el 20 hasta el 22, este, pues no lo hacen. O sea, los especialistas de salud pública están conscientes de que tienes que tener criterios uniformes de evaluación para saber si tienes áreas de oportunidad que atender o tienes riesgos inminentes, o saber cuánto dinero tienes que invertir en atender preventivamente o paliativamente o ante una situación de crisis, eh, un fenómeno determinado relacionado con la salud. Entonces, yo no lo entiendo. Y en el caso de Catastro es aún peor, ¿no? Catastro tuvo cuatro criterios de ponderación de la puntuación. Y de repente, todavía Catastro probablemente tiene más sentido, pero que alguien me diga desde cuándo la tecnología de la información en Catastro es medianamente relevante. Y cuando, que tampoco el modelo hace una distinción clara, y eso hay que reconocerlo, que tampoco en la parte entre procesos y tecnología, a veces no queda claro qué partes, procesos, per se, el aspecto del instrumento tecnológico que vas a usar para resolver el problema de negocio y qué parte es el diseño del proceso y la verificación de que esos procesos funcionen. Entonces yo creo que también hay probablemente ahí, tanto en el registro público como en catastro, probablemente ahí la frontera no está claramente definida. Ah, pero es interesante ver que cómo vamos a dar seguimiento, cómo puedes defender la necesidad de invertir si cada vez que recibes un proyecto estás evaluando la cercanía o lejanía de esa autoridad catastral o registral respecto al modelo de una forma diferente, aplicando criterios distintos en cada momento. Entonces, eso nos lleva también a un aspecto que yo creo que tendremos que atender porque me senté a leer el proyecto de la nueva ley. Tengo aquí anotada la ley nacional que tiene un nombre interesante para el ejercicio de la función registral y catastral. No recuerdo ahorita el nombre. Eh, para mi gusto es una ley tiene un título demasiado largo para lo que es.
Y inclusive en ese proyecto de ley que está ahorita en la congeladora en la Cámara de Diputados, inclusive ahí se nota que no se le otorga la importancia que debe tener los aspectos tecnológicos y técnicos de la función registral y catastral. Y por cierto, voy a poner abajo la liga del micrositio ese dato para que accedan directamente y puedan constatar lo que estoy diciendo. Y se van a percatar de que es interesante cómo en ningún momento se atienden eh, en los proyectos de modernización, quizás con excepción, no llega ni el 5% de todos los proyectos presentados. Yo creo que no llega ni el 5%, deben ser como los tres o cuatro los últimos 8 o 9 años, aspectos relacionados con la profesionalización de la función, de cada una de las funciones, es decir, la atención a las necesidades de preparación. Y sobre todo, cuando se ve la composición de estas instituciones, por ejemplo, los institutos registrales y catastrales en especial y las direcciones generales, donde no hay este tipo de institución autónoma que unifica, yo creo que es un acierto hacerlo. Creo que hay que ir un poco más lejos, pero cuando ves la composición del personal, a pesar de que no, excepto para el registro público, en el caso de catastro, muchos de ellos no tienen una operación catastral per se, es decir, ellos no gestionan el catastro de los municipios. Algunos sí lo hacen para algunos municipios, solo lo hacen para todos los municipios de la entidad y algunos no lo hacen, pero en principio todos tienen el deber de verificar que la función, en el caso de catastro, la función catastral, se realice de acuerdo al marco legal y normativo que marca pues, las buenas prácticas las leyes y detecte áreas de oportunidad y propongan mejoras. Y a través de los programas de modernización puede ayudar o puede ayudar a que los municipios cumplan con sus metas en la parte de la función catastral. Y la parte de la función registral, ellos sí son operadores sustantivos porque los registros públicos son una atribución exclusiva de las entidades federativas, no de los municipios. Y aún en esos casos ves la composición, el perfil profesional del personal y es dramático. Catastros que tienen 80% del personal es administrativo. Técnico, hay algunos institutos que no tienen más que, no tienen a nadie en la parte técnica. Algunos que no tienen, eh, o son administrativos y abogados nada más. Y no es que no sean importantes unos y otros, es que simplemente la parte sustantiva es una parte que tiene que ver con la técnica de la praxis. Y en el caso del registro público, evidentemente estamos hablando de abogados, pero en el caso de catastro, no son solo abogados y administradores, topógrafos, geodestas, ingenieros civiles, cartógrafos, que deberían, evaluadores, que deberían estar o formar parte de estas instituciones y atendiendo las necesidades de mejorar los procesos y los manuales de estas instituciones, si es que no tienen una operación sustantiva, o coadyuvando, o apoyando, o realizando la operación sustantiva. Entonces, la composición dice mucho. Hay honrosas excepciones. Hay que reconocer que en el caso de catastro, los institutos catastrales estatales, yo conozco algunos que no, que sí tienen honrosas excepciones, o sea, que tienen una composición muy equilibrada. Pero hay otros que, francamente, es dramático. Prácticamente no hay nada de personal técnico a pesar de que es un instituto registral y catastral. Y no hay un ingeniero. Y hay dos personas de TI. Yo que alguien me explique, ¿no? Entonces, como la evaluación de esas partes
se fue diluyendo en la forma en que se presentaban los proyectos ejecutivos para ser atendidos por parte de la SEDATU. Inclusive la propia SEDATU no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo al interior de esas instituciones. Y por último, un aspecto que yo creo que es importante, que tienen que atender y que tiene una implicación presupuestal, es decir, es una de las razones por las que hay que aumentar el presupuesto de este programa, es los proyectos una vez subsidiados necesitan tener supervisión. Y no puede ser un funcionario que supervise. Ni debe ser un funcionario federal, ni estatal, ni municipal. Tiene que ser una empresa, un especialista independiente que no esté en el juego, que esté contratado inclusive, en el mejor, o sea, y lo ideal sería que fuera contratado inclusive por la SEDATU directamente, ni siquiera por el beneficiario del subsidio, sino por la SEDATU, que en cada caso se licite y presente una propuesta y se reserve una parte del presupuesto para pagar esos gastos. Y que en ellos contemple la parte que tiene que aportar el Estado y la Federación. Porque la falta de supervisión es uno de los factores que está conduciendo a que los proyectos no están logrando los objetivos. Y por último, para lo que vamos a ver hoy, de lo que hemos visto hoy, para cerrar, porque además hay que dejar algo de tema para los próximos programas, am, es importante que exista un mecanismo técnico independiente, pero donde exista la participación de la SEDATU, las diferentes secretarías, gobiernos estatales y algunos representantes municipales, como lo dice la nueva ley, nada más que la diferencia es que también yo creo que deberían invitar a estos organismos a especialistas y empresas privadas, para que por lo menos tengan la capacidad de tener algo de, si no voto, por lo menos voz, para hacer notar que, que el mundo cambia, aunque desde la perspectiva del escritorio no, pero el mundo está cambiando. Y que las experiencias que han tenido los diferentes actores desde el lado de la supervisión, de la ejecución, pueda ser oída con crítica, o sea, con una visión crítica. No significa que nos conviertan en lobby para que estemos generando presión, sino en que simplemente cuando algo no tiene sentido tengamos un lugar donde acudir y decir, oigan, esto que están autorizando, permitiendo, no tiene menos sentido. Mira, las buenas prácticas, la tecnología y la experiencia dicen que el camino es ese o es otro, absolutamente otro. Entonces, para concluir, espero que puedan leer la serie de artículos que va a salir en Metrópoli Mid. Les dejo la liga, les voy a dejar la liga del micrositio de la SEDATU. Yo creo que es importante que hagan inmersión. Es un poco tedioso encontrar todo. Hay una sugerencia para los gestores del micrositio. Yo creo que primero hay que vigilar que hay ligas que ya no, nadie lo conoce en ningún lado. Por lo tanto, no todo está disponible. Y dos, eh, yo creo que sí hay que ser un poquito más cuidadosos en la manera de organizar la información, que sea un poco más atractivo y fácil. Yo porque soy tecnólogo y bueno, pues no tengo problema. Pero sí, sí, yo creo que, y eso es en general para la administración pública, sean más cuidadosos para presentar resultados, porque am, no le hacen la vida fácil a los que andamos investigando y tratando de conocer el estado de las cosas, y en especial en mi caso el estado de los proyectos de modernización registrales y catastrales. Entonces, una sugerida, una solicitud que les hago es que cuiden
cuiden ese sitio, ¿no? Hagan un poco de curaduría. Y la otra es, sobre todo que haya, que lo que dice que debe estar esté. Ya hay documentos que no existen. Las ligas están rotas o inclusive no apuntan a ningún lado. Y eso no contribuye mucho a la transparencia. En el próximo programa esperemos ver ya un poco más los detalles. Voy a poner algunos casos, sin mencionar las entidades. Aquí no es un problema de chat, pero para que comparemos y veamos eh, por qué hay entidades que han tenido mejores resultados que otros, sobre todo en materia, con el subsidio de este programa, sobre todo en materia registral. Catastral, desafortunadamente el programa para mí ha sido, yo diría que esa es la vertiente con los resultados más pobres, excepto quizás para dos casos. Dos casos. Una entidad que está, que tiene playas muy bonitas, está en la península de Yucatán. Ellos han hecho un uso muy inteligente del programa, muy inteligente, pero también se nota de quien dirige la institución de ese lado, este, ahí están los resultados, ¿no? Y, pero por ejemplo hay entidades relativamente ricas que pudieron haber accedido y mejorados con el programa que simplemente han presentado solicitudes que son verdaderamente penosas, ¿no? Entonces, quiero ver con ustedes esa parte y ver un poco la parte que tiene que ver con los modelos. ¿Dónde están las debilidades del modelo? Hay que entender que los modelos, el integral registral y el óptimo catastral, cuando se definieron, no se definieron como modelos definitivos, se hicieron un poco ante la urgencia de tener algo para sostener esos programas. En aquel entonces recordemos que eran dos programas. Y por el otro lado, siempre tuvieron, eh, digamos, guardaron una distancia respecto a los avances tecnológicos. Y fueron claros. Y yo creo que fue acertado, ¿eh? Nada más que yo creo que el modelo, en el caso sobre todo en el catastral, no tiene el nivel de detalle tiene que dejar de ser, los dos casos tienen que dejar de ser modelos para convertirse en normas de referencia para las prácticas de la función registral y catastral y obligar a las entidades y municipios a converger a lo que llamamos hoy modelos, pero que yo creo que en realidad debería ser como estándares nacionales, digamos, para un periodo determinado y converger a ellos. Porque de lo contrario, no hay nada que obligue, excepto la solicitud de subsidios a las entidades a tener que adoptar estos modelos. Y sobre todo, y es un llamado a los legisladores, sobre todo si la ley eh, para atender los temas relacionados con registro público y catastro está en la congeladora, no de los últimos meses, lleva año y medio, parada en el Congreso. Y yo creo que tiene muchas áreas de oportunidad. Yo creo que es una ley y ahí en ese programa también yo quiero atender esos temas con ustedes. Tiene áreas de oportunidades importantes. Yo encontré por lo menos una veintena o treintena, entre 20 y 30 observaciones que sería interesante atender porque convertirían, o por primera vez tendríamos un instrumento para regular la función registral y catastral a nivel nacional. Y de esa manera poder forzar a que estos modelos se conviertan en estándares y crear organismos sí, equipos de trabajo e instituciones dedicadas a lo que yo realmente llamo el Registro Nacional de Tierras. Yo creo que ahí lo vamos a ver. Yo creo que ahí también esta ley debería plantear la necesidad de crear esos instrumentos nuevos, que no son nuevos totalmente, sino más bien
lo que está ahorita en diferentes dependencias, direcciones, reunirlas y convertirla en una sola institución nacional federal, bueno, gestionada por el gobierno federal, pero de carácter nacional, que atendiese, digamos, todas las necesidades de la función registral y catastral, sin importar el ámbito, rural, urbano, público, privado, social, que atendiera todas las necesidades y unificara los criterios, ¿no? Si- Sin, sin detrimentar la importancia que tienen los estados en la parte de la función registral y los municipios en la función catastral. Esto es por todo por ahorita. Este, esperemos vernos pronto. Muchísimas gracias y espero que puedan visitar la revista. Eh, la internet está muy bonita, hay que reconocer que tienen buen gusto. Y el sitio de Sedato, porque creo que es importante que se vayan empapando, sobre todo aquellos que nos dedicamos, sean funcionarios públicos o privados, entendamos qué está pasando con ese programa. Yo creo que es un programa que hay que rescatar, yo creo que es un programa que necesita ser revivido y necesitamos generar suficiente presión porque las necesidades ahí están. Hasta luego, muchas gracias.